¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras. Volvemos después de un tiempito y ahora estamos con una linda colega de México. Ella es la licenciada Jessica Mendoza, es una especialista en los temas de autismo, Asperger y de TDAH y hoy vamos a conversar con ella. ¿Qué tal, Jessica? Bienvenida. ¿Cómo Hola Juan estás? Carlos, muy bien, gracias por la invitación. Perfecto. Podrás creer que eres la primera persona en México. Hemos estado persiguiendo a algunos colegas, pero bien, así es. Súper bien, El que persiste la consigue. gracias. Bueno, comencemos. Mire, la gran pregunta que nos hace la gente es, ¿qué cosa es el autismo? ¿Y por qué ahora se ha venido, digamos, la frecuencia en el diagnóstico, en su aparición, se ha intensificado? Bueno, eso en mi país, en Lima, Perú, no sé cómo será la verdad en México. Y es la primera pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Qué cosa es y a qué se debe este aumento tan significativo en estos últimos años? Ok, Juan Carlos, pues mira, primero que nada, la literatura nos dice, no me gusta mucho su connotación, pero la literatura dice que es trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué es? Es una condición del neurodesarrollo Mm, relativamente común, produce una forma particular en la forma de actuar, sentir y pensar. La respuesta ha cambiado a lo largo de la historia. Como sabemos, pues son conceptos permanentemente cambiantes. Entonces, ahorita se podría decir que es eso. El aumento, pues yo diría que, mira, hay muchos factores, desde el avance de la ciencia, la mejora de las herramientas de diagnóstico y sobre todo las redes sociales, ¿no? Que ahorita tenemos acceso a tantas redes sociales donde no solo los profesionistas tenemos acceso, sino también los padres de familia y las mismas personas bajo este diagnóstico. Muy bien. ¿Y cuáles serían los síntomas del autismo que los papás, los profesionales tienen que estar un poco advertidos, que son, digamos, los más obvios y también, en tu experiencia, los que no son tan fáciles de identificar, ¿no? Si nos puedes Pues contar un poco. mira, uno de ellos es el lenguaje, ¿no? Pues el lenguaje se espera que el niño vaya, pues ahora sí que desde que es bebé, que vaya como que balbuceando, haciendo sonidos, las primeras palabras, mamá, papá, dame, agua, o sea, cuando tienen una necesidad fisiológica, ¿no? De la Mm, comida, también son las primeras palabritas que empiezan a decir. Yo creo que estos son uno de los primeros signos de que pues no está haciendo, pues ahora sí que sonidos funcionales, ¿no? De que el mamá, papá no está pidiendo nada o simplemente está haciendo sonidos que pues no son lo esperado, ¿no? Esos son como que las primeras señales. Otra de ellas es el contacto visual. mm, Las personas con autismo, así que el contacto visual es muy bajito, casi no hacen este contacto y que también tienen conductas repetitivas, ya sea con su cuerpo, sea el alinear cosas, el interés, que tengan un interés específico en algo, ya sea, por mm, ejemplo, y el más sonado es el de los dinosaurios, ¿no? O pueden ser carritos, o pueden ser pelotas, algún interés que sea muy restringido para ellos y que nada más sea eso. Yo creo que esos son las primeras señales que ujú. podría como que Y los referir. síntomas finos, los que son, digamos, también parte del cuadro, pero que no son tan fáciles de identificar. Pues mira, ahorita, pues antes era eran tres conceptos, ¿no? Que era la trilogía sintomática. Ahora solo son dos conceptos, que es la comunicación y temas sociales. Cuando pues no se empieza a comunicar, cuando o en algunos casos algunos niños solo se te dirigen, ¿no? Quieren una galleta, te toman de la mano, te llevan a la cocina, pero no hay esta intención verbal. Y también temas sociales, ¿no? Pues los niños desde que están chiquitos en el kinder empiezan a buscar al amiguito, a la amiguita, y acá no, acá sí se observan que se aíslan un poco más y que este interés social es muy bajo. Muy bien, y vamos ahora a la pregunta por las causas. No se puede hablar de causas en ningún trastorno mental, ni un déficit, sino de un enfoque multidimensional, multicausal, multifactorial, como dicen los colegas. Y en el Ajá. caso de autismo, este trastorno del neurodesarrollo, ¿cuáles son las múltiples causas que se articulan para generar este problema? Pues mira, ciencia cierta, no se sabe cuál es la causa,
debido a, pues ahora sí que es muy amplio el tema del autismo, ahora sí que es un espectro por su gama, es posible que sí sea multicausal. Sí son temas de neurodesarrollo, dado las implicaciones tempranas, pero pues también no se descartan el tema genético y el tema ambiental, sobre todo que ahorita está muy centrado en el tema ambiental, ¿no? La epigenética, que es la que estudia todas estas, esto es este tema ambiental y cómo es lo que produce, definitivamente si hay algo que detona. Como te digo, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que cause, posiblemente más adelante ya con el avance de los estudios se pueda definir como que qué es lo que, qué es lo que lo está provocando y sobre todo por qué se está manifestando como que en diferentes niveles, porque pues sí, ahorita pues en el autismo hay diferentes niveles. Hablando de niveles, justo era la pregunta. ¿Y cuáles son los niveles? Porque uno ve niños que realmente tienen un cuadro bien grave, ¿no? Una radicalidad respecto al desenvolvimiento social y otros que progresivamente yo veo en familia, en amigos, una buena evolución, donde se socializa y otros no, a pesar que están en centros de estimulación, ¿ah? No es que el otro está abandonado, no, no, pero la Sí, mira, respuesta no era la misma, Jessica. Eso es lo interesante. sí, mira, la literatura, como te lo digo, el DSM-5 sí lo divide en tres niveles, nivel uno, nivel 2 y nivel 3. El nivel uno requiere apoyo, el nivel 2 requiere un apoyo significativo y el nivel 3 requiere apoyo muy significativo. La verdad, para mí, y como lo he estado aprendiendo últimamente, yo hago la división en poca ayuda y ayuda más significativa, ¿no? Definitivamente, en la mayoría de los casos siempre se va a requerir apoyo. Claro que en algunos va a ser con más, otros con menos. Si tengo, pues, por ejemplo, si tengo conocimiento de pequeños que no desarrollan el habla, pero sí desarrollan un sistema de comunicación. Mm, Hay otros que sí desarrollan el habla, que sí desarrollan un sistema de comunicación, pero pues como todos van a requerir ayuda, por ejemplo, en temas emocionales, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos a la literatura, que el nivel uno nos dice que pues requiere apoyo, que las personas en este nivel pueden tener dificultades leves en la comunicación social y en la mm. interacción, pueden ser capaces de llevar una vida relativamente independiente con un mínimo de apoyo. Ese es el nivel uno. En cuanto al nivel 2, que requiere un apoyo significativo, las personas de este nivel tienen desafíos más notables en la comunicación social y en la interacción. Necesitan un apoyo significativo para manejar actividades diarias y pueden tener pues comportamientos repetitivos más notorios. Eso es en cuanto al Física. nivel 2. Uh-huh. ¿Y el nivel 3? Y el nivel 3 requiere apoyos muy significativos. Las personas en este nivel, pues ahora sí que presentan más desafíos en su comunicación social y en la interacción y requieren un apoyo constante y extenso en todas las áreas de su vida debido a que están más comprometidos en el espectro. Esta es una pregunta, yo como psicoanalista no veo esos casos, por supuesto, es una especialidad. El golpe que suben los papás cuando se enteran del diagnóstico, ¿no? Esto lacera, bueno, en psicología se diría el amor propio, en el campo, ¿no? Eso, el narcisismo de un papá, decir, ¿qué pasó? Sentimientos de culpa, si hay un tema de pareja, la cosa se complica, he visto separaciones por niños con ese tipo de problemática, pero en tu experiencia, cosa que a mí ha sido muy infrecuente, ¿cómo lo toman y cómo se debería abordar, digamos, esta noticia cuando uno lo tiene que comunicar? O en todo caso manejar con los papás primerizos o los papás que tienen que aceptar y ver la manera de cómo lidian este tema, ¿no? Mira, en mi caso, hasta la fecha yo no he dado en sí un diagnóstico porque pues yo ahorita no tengo ahora sí que las credenciales para evaluar, por ejemplo, el A2. Sin embargo, Helados. trabajo muy de la mano con los papás. No es una noticia pues fácil para ellos, ¿no? Sobre todo cuando en muchos casos tienen las expectativas de voy a Claro. ser mamá, voy a ser papá, mi hijo va a ser doctor, quiero que mi hijo sea abogado, quiero que mi hijo sea, etcétera, cualquier profesión. Y cuando viene el diagnóstico, si es como que un duelo, si es un duelo en el cual hay que hacerles acompañamientos. Yo la verdad trato de integrarlos mucho a mis terapias, ahora sí de que
muchos también me hacen las preguntas de que, bueno, ¿y cuándo va a ser normal? ¿Cuándo se le va a quitar el autismo? Entonces, el autismo es una condición de vida, no es algo malo, claro que pues ellos pues, no lo ven de esa manera y por eso hay que hacerles el acompañamiento. Sin embargo, siempre hay que ver pues las habilidades que tiene ese niño, ¿no? Muchos colegas siempre pues cuando hacen el diagnóstico empiezan a ver de que, oye, pues pues tiene déficit en lenguaje, tiene déficit en contacto visual, tiene déficit en tal, tal, tal. Y yo siempre trato de ver cuáles son las habilidades que tiene ese niño. A lo mejor tiene, no sé, la habilidad de que le gustan mucho los planetas y se volvió como que experto en los planetas porque su interés en el que ese momento a él le motiva. Entonces vámonos por ese lado y vamos a desarrollar otras habilidades. Mm, O sea, a lo mejor vamos a poder desarrollar un poco más el habla, vamos a desarrollar un poco más la interacción social. Entonces, siempre trato de que vean esas habilidades positivas que tiene el niño y no enfocándome tanto en lo negativo. Ya trabajando en lo positivo, en las habilidades que tiene ese niño y vamos desarrollándolas, pues ahora sí ya hay papás que están más motivados a trabajar. Tengo muchos papás que han entrado conmigo a terapia y les muestro cómo trabajo yo para que ellos trabajen en su casa. He tenido papás mm, muy comprometidos, hasta abuelitas que entran conmigo al consultorio, les recomiendo libros y al día siguiente llegan de que ya conseguí el libro, estoy leyendo, estoy practicando en casa. Entonces, darles como que ese apoyo, que no están solos. Y yo la verdad sí trabajo muy es desde el núcleo familiar, ¿no? Desde la familia, oye, ¿cómo estás? ¿En qué te mm. apoyo? Y que sientan esta guía, que no están solos en este proceso difícil para sacar adelante a sus hijos. Así es. Jessica, y este tema también es un mito, una verdad. Mucha gente piensa que los autistas son gente muy inteligente, muy brillante, porque se enfocan a temas, ¿no? Digamos, Ujú. por dar un ejemplo, ¿no? Con los cuales tienen un interés por los planetas o por los dinosaurios, y se puede volverse arqueólogo, antropólogo, ¿no? Físico nuclear, en fin, estoy hablando tonterías. En todo caso, puede especializarse o eso es más una suposición, un mito, es realidad. Quisiera que nos aclares porque hay muchas preguntas sobre esto, ¿no? Sobre la inteligencia de los autistas. Y mira, pues está la famosísima frase de que los niños autistas son súper inteligentes y son súper dotados intelectualmente. Lo que no saben es que hay esta gama de, pues ahora sí, por ejemplo, de niveles y pues el espectro, que todos los chicos son diferentes y ellos son muy enfocados en sus intereses restringidos, ¿no? O sea, que se obsesionan con Se un tema, obsesiona. por ejemplo, los planetas, los dinosaurios, las banderas, los idiomas, y se pueden volver expertos en eso, porque es su interés. Sin embargo, he conocido chicos que son súper aficionados a las arañas y te pueden decir todas las arañas que existen y te pueden decir cuánto tiempo de vida tienen y qué comen, pero sin embargo, por otro lado, no me pueden resolver una operación matemática de 2 más 2 porque es súper Mm. complejo para ellos. Pero luego aterrizan en el otro tema en que, oye, ¿sabes qué? Tengo de mascota una araña y se murió y se convirtió en gusano, que es el gusano tal, y va a vivir tal hora y lo tengo en cautiverio y dices, Mm. wow. Tema Entonces, interesante. Entonces, Jessica, sí, si te entendí bien, o sea, la brillantez, entre comillas, para no quitarle un poco a los papás que me escuchan, ¿no? Que sí puede darse, es porque el enfoque se exclusiviza en un tema y se vuelven expertos en un tema, así que no es. necesariamente significa que sean brillantes o muy inteligentes. Entonces ahora te complico la pregunta. ¿Y los autistas de alto rendimiento? Los hay. Grandín, por ejemplo, con el tema de las vacas. Que si nos puedes contar, tú eres la experta, yo sé un poquito por obvias razones, pero no soy el experto. ¿Cómo se podría diferenciar estos autistas de alto rendimiento? Ellos sí, no es un tema de porque les gustan las arañas o les gustan los animalitos. Ujú. Desarrollan muchas habilidades o no es así. Pues mira, vamos a cambiar un poco la connotación de alto rendimiento. Vamos a llamarles que tienen habilidades desarrolladas, ¿no? Y una habilidad al final del día es algo que se va desarrollando. En el caso de Temple Grandin, pues Temple grande. no sabemos ahora sin ciencia cierta desde cuándo empezó su intervención, si fue temprana,
todas las terapias que llevó, pues definitivamente sí, estas habilidades que ella desarrolló fueron muy bien desarrolladas, lo cual canalizó pues este tema de las vacas y que fue muy bien pues canalizado ahora sí porque por los profesionales, digo, ahora sí pues me encantaría ver un documental de la parte de la familia y cómo fue esta parte de intervención Sí, para que llegara pues. a donde llegó. Cuéntales un poco al público, porque de nadie sabe de quién estamos hablando, de quién se trata el personaje y cuál es su de Temple Grandin. Ajá. Pues Eh, mira, ella es una persona diagnosticada con autismo, yo creo que ahorita es la más famosa porque tiene pues muchas habilidades a pesar pues del diagnóstico y todas las dificultades, pues ha salido adelante, pues hizo este sistema de las vacas, tiene muchos documentales, me parece que también tiene libros, sí, entonces sí, sí, es una como que un ejemplo para todos aquellos personas con autismo de que pues pueden salir adelante y pues ahora sí que pues no me gustaría usar la palabra famosos porque pues a lo mejor ella sí, no pues, buscaba así es. eso. Sin embargo, también hay otras personas que se frustran al saber de que, oye, si mi hijo tiene el mismo diagnóstico, ¿por qué no llega a ser como esa persona? Así es. Y volvemos a lo mismo, o sea, es un espectro, es muy amplio, ¿no? Y a lo mejor unos pueden desarrollar otras habilidades, Mm, otros no, están estancados, pero pues sin embargo se puede trabajar para desarrollarlo. Pues sin embargo va a haber personas que no les interese ser como que, pues sobresalir, ¿no? Ahí donde están, están bien y también se debe respetar y cuidar todas esas habilidades que tienen y a lo mejor tienen otras habilidades y se pueden desarrollar en otra cosa. no sé, Jessica, ¿cuál es el detalle? Esa es mi apreciación profesional, que puedo estar equivocado. Como ellos reciben la noticia, digo un porcentaje, ¿no? Debe ser una laceración al amor propio tener un hijo con esa dificultad y es comprensible, como cualquiera. Entonces, cuando se da esta posibilidad por la literatura, de que son sumamente inteligentes, entonces abrigan la esperanza de un retorno a la normalidad por la vía de la excelencia. Y eso de alguna manera, no en todos, gracias a Dios, empuja a los papás a presionar un poco, así como estos papás que mandan a sus hijos a clases de piano, danza, teatro moderno, quieren que sepan 4 idiomas, porque hay este hambre, ¿no? Que a partir del hijo ellos puedan suplir un poco el amor propio de los padres. Acuérdate que esto es circular, ¿no? No son tan ingenuos de decir es solo por mis hijos, no, lo haces también por ti. Habría que diferenciar. Por eso un poco la aclaración, ¿no? Que es lo que he visto en análisis cuando los papás se enteran. Son papás que vienen no por sus hijos, vienen por ellos y se da la condición de situación de que me cuentan, doctor, tengo un hijo que me ha dado este diagnóstico en terapia. O sea, no es mi especialidad, yo no veo casos de autismo, pero he visto ese detalle. No sé si tú lo has percibido en los padres, tú que eres la experta. Jessica. Sí, pues mira, también se trabaja mucho el tema del coaching parental, porque como tú lo dices, pues es difícil, la noticia es difícil, sobre todo más cuando pues ya se tienen expectativas de un bebé Correcto. o si se batalló para lograr el embarazo y que después venga este diagnóstico. Entonces yo trato, como te decía ahorita, yo trato de ser muy empática, trato de no sobrecargarlos, porque si de por sí ellos ya traen una carga bastante pesada, no sabemos qué es lo que viven el día a día, no sabemos qué es lo que se dedica, no sabemos si su atención también se tiene que centrar en algún otro de sus hijos. Y fíjate que en una de las clínicas en las que he trabajado, sí me decía mucho la directora de que no hay que ponerles tantas tareas a los papás. Yo de que, pues, ¿por qué? Si también se tiene que trabajar desde casa. Me dicen, no sabemos qué es la carga que ellos tienen. Entonces sí es algo que yo he aprendido Mm, mucho. No le, o sea, no sabes si el papá qué carga tenga en el trabajo, qué carga tenga emocional, como te digo, otros hijos, temas de pareja, para yo, ¿sabes qué? Te voy a pedir que me hagas emparejamiento de animales, emparejamiento de colores. Obviamente no lo van a hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Trabajar mucho en terapia, trabajar con personal del colegio, trabajar con otros colegas que trabajen en otras áreas que se tienen que abordar en terapia y tratar de ir a la par trabajando con ellos, de no decir de que, ay, lo más difícil en mi trabajo es los papás. No, lo más difícil en el trabajo no es los papás. Como psicólogos debemos de saber cuál es la razón de esa conducta. así Si es. todavía traen duelo, si no traen duelo, como te digo, también los papás varían muchísimo. Hay papás que traen la playera muy bien puesta del autismo, hay otros papás que me dicen, no quiero hablar de eso, no lo festejo lo más maquillado que se pueda y es respetable, ¿no? Se platica con ellos y
que el diagnóstico no nos limite y pues vamos a seguir adelante, ¿no? Vamos a seguir trabajando, vamos a Mm, seguir en terapia, vamos a seguir abordando temas para que no se sientan como que con esta presión, ¿no? Pues trabajar de la mano, de que si no se puede trabajar en casa, dime cómo te ayudo para poder trabajarlo yo y que todos estemos, pues nos sintamos cómodos y nos sintamos mm. a gusto. Jessica, hay una diferenciación diagnóstica, diagnóstico diferencial para hablar con propiedad, tanto en los profesionales, cosa mínima, pero pienso yo, pero grande en la gente adulta, que no necesariamente por qué tendría que saber estas cosas, que es la diferenciación entre el espectro autista y el Asperger. ¿Está bien dicho? ¿Asperger se dice? Sí, Asperger. Mira, el autismo y el Asperger han sido temas de estudio desde varias décadas, con diferencias en comprensión y en clasificación a lo largo del tiempo. Y vamos a retomarnos un poquito desde los inicios con Kanner. Leo Kanner, quien fundó el trastorno autista, y Hans Asperger, que fundó el síndrome de Asperger, ¿no? Kanner enfatizaba en el aislamiento y la insistencia de la uniformidad con un amplio rango en habilidades lingüísticas. Y por otro lado, Asperger enfatizó en el aislamiento y los déficits de la interacción social Mm, y enfatizaba en que eran personas con desarrollo normal del habla y la cognición. Entonces, el TEA como conducta repetitiva y déficits sociales con déficits en el lenguaje y el Asperger con conducta repetitiva y déficits sociales, eh, con déficits sociales, perdón, sin el lenguaje ni en la cognición. Entonces, antes se tenían por separados ujú. en el DCM-4, ¿no? Se tenían con trastornos separados por esas diferencias, pero ahora en el DCM-5, en Cinco. el 2013, pues los agrupan, ¿no? Los agrupan y entonces ya los dos están pues dentro del espectro autista. Entonces las diferencias son muy leves, Ah, pero pues sí hay una similitud sobre todo en los intereses restringidos, ¿no? Que se obsesionan mucho por eso. En el Asperger pues dicen, no, pues el lenguaje está bien, el tema cognitivo está bien, pero sí se ve un poquito más comprometido en el autismo, el lenguaje un poco con más ya. desafíos y la interacción social también. Interesante. Es una diferencia un poco fina, ¿no? Sí, súper fina. Jessica, tenemos que ir a la casuística. Siempre hago esta pregunta. Casos. Un caso que tú recuerdes que sea ilustrativo, de aprendizaje para el profesional, me imagino. En tu caso, ¿te acuerdas de uno que ha sido, digamos, un antes y un después de una formación profesional? Porque los casos nos enseñan, ¿no? Eso es de Claro. vital importancia. Pues mira, yo creo que mi primer caso, que fue un acercamiento con un pequeño dentro de TDAH, ahora sí que yo no sabía nada, no sabía, pues ahora sí que estaba dentro de servicio, ¿no? Y fue mi primer alumno, entonces pues sí, tenía muchos desafíos conductuales, sobre todo era violento, era agresivo, me acuerdo que un día salí del colegio arañada, con moretones, de hecho hasta me había arrancado cabello y decía, qué hago, ¿no? Entonces eso me Buenísimo. motivó muchísimo y me impulsó a seguirme preparando, a seguir estudiando, a cómo ayuda a este pequeño, ¿no? Entonces, pues fui su mejor amiga, me interesé en sus intereses, le empecé a ayudar con temas de lectoescritura y como para él eso era un desafío, pues lo manifestaba a través de su conducta. Entonces, como le fui dando habilidades académicas y sus conductas fueron bajando un poquito, fueron bajando, hasta que después sí logró estar sin una maestra monitor o un apoyo y logró estar por sí solo en el colegio. Es en el tema de TDAH, en el tema de autismo, pues sí, ahora sí que yo creo que lo más complejo para mí es encontrar un colega, un profesional para trabajar en equipo, porque pues es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Tienes Así que es. trabajar con el terapeuta ocupacional, tienes que trabajar con el terapeuta de conducta, con el terapeuta de lenguaje y el estar los tres unidos, a veces yo creo que eso sí es lo más complejo para sacar adelante un plan de intervención. Jessica, y hablando de las intervenciones, hay un perfil, porque me imagino, mira lo que me has contado, ¿no? Arañar, te arrancó algunos cabellos, casos bien duros, bien difíciles que tenemos. ¿Cuáles serían las características
que debe tener alguien que se interesa, porque es muy bonito decir, sí, me encantaría trabajar. Una cosa es desear y otra cosa es tener al menos lo mínimo indispensable, pienso yo. ¿Tú cuál es tu apreciación para los futuros colegas y estudiantes que quieran involucrarse en el trabajo con el autismo? Pues mira, primero que nada, yo lo creo fundamental ser un profesional dentro de la salud. He tenido muchos colegas que algunos son fonoaudiólogos, que otros son terapeutas ocupacionales, que otros son temas de conducta, no precisamente son psicólogos, no digo, se especializan, tienen su licenciatura y ahora sí hacen como que la especialización. Yo la verdad en el tema sensorial estoy en pañales, sé muy poquitas cosas, lo fundamental que es del autismo, por eso hay que trabajar de la mano de otros. Sin embargo, creo que la empatía y la paciencia es fundamental. O sea, yo no trabajo con profesionales que etiquetan luego, yo no puedo trabajar con ese papá o mi trabajo no puede avanzar por el papá. La verdad es que a esos Mm, profesionales los descarto porque hay que ser pacientes, hay que ser empáticos y como lo platicamos ahorita, ¿no? Ellos viven con el duelo. Entonces, ser pacientes, ser empáticos, el de que, oye, no entendí esta intervención, no pasa nada. Otra vez te vuelvo a explicar. Como te mencioné también hace un momento, yo tenía una abuelita que entraba conmigo a las terapias y todos me decían, es que ¿por qué la recibes todos los días? Que nada más entre una vez a la semana y yo, no pasa nada si entra todos los días a mi consulta. Para mí mejor, porque lo va a implementar en casa. mm, Es una persona que tiene motivación. Entonces yo la verdad, pues toda la paciencia, y era una señora grande, le acomodaba y un espacio, una silla para que estuviera cómoda. Sin embargo, otros terapeutas no están abiertos a eso. Digo, lo respeto, cada quien tiene su forma de trabajar, pero yo creo que la empatía y la paciencia es mm, fundamental. Tener conocimiento especializado, estarse actualizando constantemente. Como te decía antes, era tres conceptos del autismo y ahorita ya solo son dos. Muchos profesionales siguen diciendo que sí, es una triada sintomatológica, ya no es una triada sintomatológica. Entonces, el estarse actualizando constantemente, tener capacidad de observación, estar observando al niño, ahora sí que este ojo clínico que se nos va mm. desarrollando, hacer Así es. notas, Eso se este, llama vocación, Jessica. Vocación, una vocación coherente entre lo que uno quiere y lo que uno hace, ¿no? ujú, Y es verdad. Jessica, tenemos que ir terminando y se nos está olvidando el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Mira, de esa mirada, a veces decimos que se ha vuelto como el sello, ya que tú hablas de etiquetas, ¿no? En una así, época, te acordarás, bueno, yo como psicólogo clínico estaba de moda el trastorno borderline. ujú, En los 80, los 90 era el sello frecuente. Pero ahora con los niños, ya de hace algunos años, se está hablando de trastorno de déficit de atención con mucha frecuencia. Entonces, pregunto, ¿es un aumento en realidad de la gravedad del cuadro psicopatológico? ¿O es que se está haciendo falsos positivos porque los niños en sí son inquietos y no sé qué? No hay hay una ligereza en el diagnóstico. Es un cajón desastre. Pero bueno, yo no puedo opinar. Eres tú la experta. ¿Qué dirías respecto a este dilema? Respecto a este diagnóstico tan polémico a veces. pues mira, sí hay muchos falsos positivos de esto, ¿no? Sin embargo, siempre digo yo, ir con un profesional, ir con un psicólogo, con un neuro, para que usen las pruebas adecuadas, que hagan entrevista con papás, que ahora sí que hagan aplicación de evaluaciones que pues sean reconocidas, que los papás indaguen también qué tipo de evaluación les van a poner, que Mm, sean ahora sí que todo lo que vayan a usar, todas las herramientas de trabajo sean las originales, porque siempre hay que apoyar a la ciencia, esta observación hacia el niño directamente del profesional, trabajar de la mano con el colegio. Yo siempre les digo a los profesionales o siempre pido una visita al colegio, ¿no? Para mm, también observar el niño cómo se comporta, escuchar a los maestros, si el niño está teniendo pues ahora sí desafíos en así es. clase, cuál es su conducta, si es hiperactivo, si no es hiperactivo. Entonces yo creo que siguiendo toda esta línea, pues sí pudiéramos pues llegar a un diagnóstico más certero. Pero pues hay muchas personas que también se van directamente a YouTube, se van a cualquier red social y mi hijo tiene TDAH o se van a Google, que también a veces Google es una herramienta de dos filos
Entonces yo siempre pues voy a recomendar asistir con el profesional para seguir todo este protocolo y que trabajen en equipo también, o sea, familia, profesional y colegio. Y ahora sí teniendo el resultado de todo, ahora sí ya se pudiera llegar a un diagnóstico más certero. Correcto. O sea, multidisciplinario, desde distintos puntos de vista, de una mirada articulada. Así Bueno, es. llegó la pregunta final, que debió ser la pregunta con que debí comenzar, pero por alguna intención lo dejé al final. Jessica, ¿y por qué te interesó en lo personal? Ya sé que en lo profesional es un tema interesante, es un desafío, ya, podemos elucubrar las razones académicas de por qué nos interesa, pero mi pregunta, te puedes responder si deseas también. No, no pretendo psicoanalizarte. ¿Y qué te motivó personalmente a involucrarte? Y veo que eres una colega con mucha vocación, me cuentas esto de la abuelita que la ves todos los días, pues dije, eso se llama vocación, ¿no? Nos interesa nuestra profesión, no es un trabajo más. ¿Por qué? ¿Por qué el autismo? Pues mira, inicialmente mi objetivo era ser psicóloga laboral. Sin embargo, pues mi rumbo profesional cambió cuando hice mi servicio en un colegio y conocí ahora sí que toda esta población neurodivergente, en particular a los pequeños con autismo y TDAH. Y la verdad es que me llamó mucho la atención su manera de interactuar, pero sobre todo su manera de aprender, ¿no? Su proceso de aprendizaje. Entonces, esto me motivó a especializarme en este campo, a seguirme preparando constantemente. Actualmente, pues estoy haciendo una maestría en, en educación con acentuación en neuroaprendizaje y el día de ayer me inscribí a un diplomado de neurociencias basado en arte. Ah, mira, qué interesante. Entonces, pues ellos son mi verdadera motivación, el saber que puedo ayudarles a superar desafíos, a ser parte de su crecimiento y el ver sus progresos, la verdad, para mí es una satisfacción enorme. Bien, estuvo con nosotros Jessica. Haciendo un resumen, ella cristaliza un poco vocación profesional, coherencia, el estar siempre en posición de estudiante, porque sí, tenemos que leer, seguir especializando. El profesional que se quede y dice, yo ya sé, pues no es un buen profesional. Siempre nosotros tenemos que estar en esa línea, ¿no? Y finalmente alguien que disfruta su trabajo, que es importante. Creo que esa es la actividad que estamos encontrando en tu testimonio, Jessica. ¿Algunas palabras para despedirte, un consejo final a los jóvenes colegas o colegas que te escuchan? Pues mira, el consejo que les podría dar a los estudiantes que se encuentran ahorita pues en alguna carrera de salud y sobre todo que se van a dedicar a esto es que no solo lo dejen en literatura, que sí obviamente pues se sigan preparando, aprovechen talleres, conferencias, escuchen podcasts, pero sin embargo yo les invitaría Mm, a la práctica, a que toquen puertas. Yo en alguna ocasión toqué puertas de algunas clínicas para hacer voluntariado y me etiquetaban como loca de que por qué vienes a regalar tu tiempo si no te vamos a dar una paga, pero realmente pues en mi práctica cuando ya estuve en colegios decía, esto no te lo enseñan en la universidad. ¿Cómo le vas a hacer cuando tengas un desborde emocional con un niño? No, no lo vas a atender igual que a un niño neurotípico, si es que existe la palabra neurotípico. Entonces, pues los invito a que toquen puertas, a que vayan y conozcan ahora sí la verdad, la práctica, el campo, el qué vas a hacer cuando tengas mm, un desborde emocional, el trabajar de la mano de los papás, ser súper empáticos, abrir como que esta mentalidad a la inclusión, pero sobre todo respetar también a los pequeños, ¿no? Cuando a veces no vas a hacer clic con ellos y no por eso los vas a obligar a estar a fuerzas en el consultorio. Ahora sí es mm. como que el niño que llega afuera y no quiere entrar, pues hay que buscar la manera en la que logre entrar para que él se sienta cómodo sin. He visto muchos terapeutas que los cargan y los meten a la fuerza al consultorio y pues tampoco se trata de eso. Entonces, poner en práctica mucho la paciencia y ahora sí que la creatividad. Muy bien, Jessica, te agradezco. Nos ha pasado el tiempo, pero así de rápido. Ya me imagino habrá otra oportunidad. Claro que Estuvo sí. con nosotros Jessica Mendoza, de México, una colega y un gran profesional. Bueno, Jessica, hasta nueva oportunidad. Cuídense mucho. Saludos para los Nos colegas de vemos. México. Bye Gracias a bye. todos. Que tengan buen día. Bye bye. Chao, chao.